nos bendiga. Estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Estamos en el mejor lugar, mis hermanos. No hay lugar mejor, no hay lugar más alto que este lugar, que estar a los pies de Jesús, que venir a su presencia. Bien, en esta tarde nos corresponde de estudiar el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a orar. Primeramente, los invito a orar, mis hermanos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, vamos a leer una porción de su palabra. Yo le clamo, le pido, Padre bendito, que usted guíe mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para hablar de esta su palabra, Señor. Ponga un oído atento a nuestros hermanos, Dios mío, y que su palabra, Dios mío, quede grabada en cada mente, en cada corazón, Señor. Amado Dios, guíeme usted, Padre Santo, y ayúdenos a todos, Padre, para ser fieles a su palabra, Dios mío, fieles, constantes y perseverantes. Gracias, Padre Santo, todo está en sus manos de amor, de misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, le vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en todo y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Bien. Colosas, los colosenses. La ciudad de Colosas quedaba más o menos a unos 160 kilómetros al oriente de Éfeso, sobre el río Lico, lo que estuve investigando. No era tan influyente como la Odisea, dice. Una ciudad cercana, pero como centro de comercio era una
encrucijada de ideas y religiones. Colosas tenía también allí una gran ciudad judía. Había muchos judíos allí refugiados cuando fueron expulsados de Jerusalén bajo la persecución de Antíoco III y IV, unos 200 años antes de Cristo. Así como Efesios, Filipenses y Filemón, la carta a los Colosenses es una carta que Pablo escribió desde la prisión, desde Roma. Este versículo empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo es un apóstol de Jesucristo, un embajador de la palabra de Dios. Pero él no se hizo apóstol ni embajador por sí mismo, que él se hubiese nombrado. Como hay muchos hoy en día que dicen: yo soy apóstol, yo soy esto, yo soy lo otro. Sino que Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Tuvo un encuentro, así como muchos han tenido un encuentro. Y el que tiene un encuentro con Cristo, el que tiene ese encuentro con Dios, nadie le puede decir lo contrario de lo que él ha vivido. Si usted tiene un encuentro con Dios, no puede alguien venir a decirle: no, eso no es así. Eso no es como tú lo dices, porque la persona ha tenido ese encuentro. No solamente el creer en Dios. Todos conocemos la historia de Pablo, que Pablo era perseguidor de los cristianos, porque era un varón celoso de las leyes de Dios, y él pensaba que lo estaba haciendo bien, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los hijos de Dios. Pero al tener el encuentro con Dios, se dio cuenta que no, que estaba errado, que estaba equivocado. Fue así como Pablo recibió el llamado de Dios a ser un embajador de la palabra, a ser un apóstol de él. Él no se consideraba un discípulo porque no estuvo dentro de los 12 que estuvieron con Jesús, pero sí se consideraba un apóstol, un embajador de su palabra. ¿Y cuántos hoy en día son embajadores de la palabra de Dios, que realmente llevan el mensaje a los que aún no han oído de Dios? Todos los hijos de Dios debemos de ser embajadores de su palabra. No perder el tiempo, porque en realidad no están los tiempos ya para perderlo. Los tiempos son cortos, los tiempos son breves. Ya queda muy poco tiempo. Nosotros podemos darnos cuenta día a día que un día no se hace nada. Usted despierta en la mañana, un par de cosas, llegan las 12, después llega a las 3 de la tarde, las 8 y las 10 horas de ir a dormirse para mucho, y el día se fue volando y no alcanzó a hacer todo lo que quería hacer. Pablo, desde que se convirtió a Cristo, no perdió el tiempo, mis hermanos. Utilizó bien el tiempo. Pablo, mis hermanos, Pablo como apóstol y que tuvo ese encuentro con Dios, fue un apóstol muy fiel a Dios, muy trabajador. Bien, Pablo, si en realidad él no fue Epafras el que fundó la iglesia de los colosenses, porque Pablo estaba preso ya, pero Epafras se había convertido al evangelio por medio de la predicación de Pablo.
por medio de la predicación. Y ahí salió un ministro más, un predicador más para la iglesia. Y Epafras le llevaba todas las noticias a Pablo. Si bien Pablo estaba encarcelado, pero Epafras le llevaba las noticias. Y ustedes conocen bien por qué Pablo estaba encarcelado. Estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. Y Epafras le llevaba las noticias de cómo estaba la iglesia. No le llevaba los comentarios, sino la noticia, ya la actualidad de lo que estaba sucediendo allí, en aquella iglesia de Colosas. Y en realidad la iglesia de Colosas estaba pasando por un momento en que habían muchos. O sea, estaba pasando un momento en que estaban llegando falsas enseñanzas allí en la iglesia de Colosas. Habían llegado los agnósticos y con una y otra teoría. Se creían superiores a los apóstoles. Creían que sus enseñanzas eran las válidas, dudaban de la deidad de Dios, dudaban de las enseñanzas que se estaban entregando, y ellos afirmaban ser que los cristianos o los que iban a tener salvación eran los que tenían mayor conocimiento, eran las personas con mayor conocimiento, y así una serie de cosas que no pensaban que Dios podía haber venido a la tierra en forma humana, y una serie de cosas que ellos creían que no podían orar directamente a Dios, sino que tenían que tener intermediarios. En realidad, lo que ellos estaban creyendo no es muy diferente a hoy en día, porque hay religiones que piensan que necesitan un intermediario para comunicarse con Dios, que necesitan doblar la rodilla ante intermediarios, que necesitan pedirle a monumentos, monos de yeso, de mármol, doblar la rodilla, siendo que Dios nos dice que todo lo que pidamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hará. Él lo hará. Y que no hay otro Dios, no hay nadie más, solamente Él. Todo lo que le pidamos a Dios, Él lo hará, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos agnósticos estaban turbando la fe allí de los hermanos de Colosas. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se presenta como el apóstol de Dios. O sea, él no es cualquier persona que les va a predicar. Él es el apóstol de Dios, es un apóstol, un embajador de la palabra, y Pablo, es decir, pone los puntos sobre la I. ¿Ya? Él no es cualquier persona que les vaya a hablar, sino que es un apóstol de Dios. Y les dice allí, tengo que leer acá en el celular porque no. Le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, que está junto al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz sean a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siempre orando por vosotros, orando por ustedes.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza que tiene todo cristiano? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? La esperanza, ¿verdad?, de ser salvo, la esperanza de estar un día ante la presencia de Dios, la esperanza que caminaremos por aquellas calles de oro, la esperanza de que ya no habrá más llanto, más dolor, no habrá más enfermedades. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que un día queremos estar allí con Él. Esa es nuestra esperanza, y esa es la esperanza que tienen también los colosenses, que han guardado la palabra y tienen esa esperanza viva ellos. Y dice que ha llegado hasta vosotros esta esperanza, esta palabra, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Nosotros estamos aquí por esa esperanza. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios nos ha traído, porque Él ha puesto su mirada sobre nuestras vidas, así como los colosenses. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuán importante es que sepamos la voluntad de Dios. Cuán importante es que seamos llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual para no ser engañados. Hoy en día también hay muchas sectas. El agnosticismo también hoy día está actual. Hay mucha gente que no cree o cree a media, o dice: yo respeto lo que dicen los demás, pero yo no creo y me considero agnóstico. ¿Lo han oído? Yo sí lo he oído. Entonces, lo que pensaban en aquellos tiempos no es muy diferente a lo que se piensa hoy en día. Pero Dios lo está llamando a todos, pero son muy poquitos los que vienen, y son muy poquitos los que obedecen a su palabra. Pueden haber muchos, pero muy poquitos los que obedecen. Pablo pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Espiritualmente debemos ser inteligentes, sabios, inteligentes, porque tenemos un enemigo que es muy astuto, que nos hace confundir las cosas muchas veces. Nos hace confundir. Entonces, para no ser confundidos, debemos de tener esa sabiduría espiritual, esa inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. La persona que es digna de Dios siempre piensa en agradar a Dios. ¿Podrá sentirse una persona digna delante de la presencia de Dios si está haciendo lo malo, si está haciendo lo incorrecto? Nosotros debemos de andar como personas dignas. Si cuando estábamos en el mundo hacíamos lo malo, lo incorrecto, una vez que estamos ya en los caminos de Dios, debemos de día a día irnos perfeccionando, día a día ir enderezando nuestra vida. Bueno, es Dios que nos va guiando, es Dios que nos va corrigiendo, es Dios que nos va enderezando y sacando todo lo que nos sirve, siempre y cuando nos dejemos moldear. Porque hay personas que dicen: yo nací así, voy a morir así. Nací con las botas puestas y me voy con las botas puestas. Yo lo he oído. Alguien una vez me dijo: yo nací así
y me voy a morir así. Tengo una mala noticia para ti, le dije. Entonces no vas a entrar al reino de los cielos, porque así no se puede. Así Pablo oraba por los colosenses, que anduvieran de una manera digna, agradando a Dios en todo y llevando fruto en toda buena obra, en todo lo bueno, lo sano, lo correcto, y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted crece en el conocimiento de Dios, si usted está siempre escudriñando la palabra de Dios, al enemigo le es muy difícil de confundirlo, créame. Pero si usted no lee la Biblia, créame que al enemigo le va a ser muy fácil de confundirlo. Van a llegar a tocarle la puerta, que somos de tal secta, que somos de la otra secta, y le van a meter cosas en la cabeza. Hay gente que está preparada en esos temas, y le van a meter cosas en la cabeza, y usted, como no conoce la palabra de Dios, les va a creer. Ahí va a decir, si da todo lo mismo, a la iglesia que yo vaya, es lo mismo. Díganme ustedes cuánta gente que es inteligente, que tiene su profesión, tiene su título, pero no creen en Dios, pero lo llaman de una secta, que se tienen que ir a juntar allá en la punta del cerro escondido no sé dónde a orar, y le creen a la gente, y le creen, y son solamente sectas, como los casos que hemos oído en las noticias. Ahí sí creen. Ahí llegan muchos jóvenes que se extravían. ¿Ya? Si somos conocedores de la palabra de Dios, va a ser muy difícil que el enemigo nos engañe, porque usted va a meditar en la palabra de Dios, va a pensar y pensar, porque esto, porque lo otro, Dios dice tal cosa. Esto no proviene de Dios. Esto que me están diciendo no proviene de Dios. Dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con paciencia. Este camino hay que correrlo, pero con paciencia. No hay que desesperarse. Todo a su tiempo. Nosotros a veces queremos las cosas inmediatamente, rapidito. Todo rápido. Pero en los caminos de Dios no es así. A veces las cosas suceden rápido y a veces no. Y depende también cuánto oremos, cuánto nos postremos en la presencia de Dios para tener la respuesta rápida. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. Dios nos pide que estemos con gozo, siempre con gozo y dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos. Dios puso su mirada sobre nuestras vidas. Dios puso su mirada allí sobre lo que estaban en aquella iglesia en Colosas. Y también tiene su mirada sobre nuestras vidas. Y nos ha hecho aptos a cada uno de nosotros, para participar de la herencia de los santos en luz. Imagínense ustedes que aquí haya una barca, un arca, digamos, como el arca de Noé. Y Dios lo quiere a todos aquí, vayan subiendo la escalerita, vayan subiendo al arca. Porque Dios los quiere a ustedes, los quiere a nosotros, los que estamos aquí. Ya nos ha traído a este lugar para que seamos salvos. Porque algo vio en especial en cada uno de nosotros. Algo vio en especial. Y Él nos ha llamado. Y Él quiere que seamos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que seamos aptos para participar con Él un día, para estar con Él un día. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la oscuridad de donde pertenecíamos antes que viniéramos a Él. Y nos ha trasladado, nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros ahora pertenecemos al reino de Jesús. Si hemos entregado nuestra vida, estamos haciendo su voluntad, todos estamos en su reino, caminando en su reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra es como una sucursal del reino de los cielos, del reino que está en los cielos. Este es como una sucursal aquí abajo. Y nosotros estamos aquí, caminando en este reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y se ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente en Cristo tenemos redención, solamente Él es quien nos lava, quien nos limpia y quien perdona todos nuestros pecados. No hay nadie más, no hay ningún santito, no hay ningún monito que le podamos pedir, no hay ningún San Expedito, solamente Jesús, porque fue Él el que entregó su vida y en la cruz por nosotros. Fue Él solamente, nadie más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En esta carta aquí a los tesalonicenses, a los colosenses, Pablo le está diciendo las cosas claras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él tiene la plenitud de todo, de todas las cosas, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene la plenitud, la autoridad. Por Él fueron creados los cielos, la tierra, las cosas visibles, invisibles, potestades, dominio, todo. Eso se lo está diciendo a los colosenses. Pablo le está hablando del Dios Todopoderoso. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ya que no le creían a ellos en la predicación, a los de Colosas, debían de creer en lo que Pablo decía, lo que Pablo le estaba enseñando. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él murió, pero resucitó. Él resucitó para que en todo tenga la preeminencia. En todo Dios, Jesús tiene la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todas las cosas fueron puestas en sus manos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él reconcilió todas las cosas. Jesús reconcilió todas las cosas mediante su sacrificio en la cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si antes éramos extraños para Dios, éramos extraños en nuestra mente y haciendo malas obras cuando estábamos en el mundo, Él nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado. Si antes la salvación solamente era para Israel, solamente para el pueblo israelita, después llegó por el rechazo de Israel, ¿verdad? Llegó la salvación para los gentiles, para toda la humanidad. La salvación para toda la humanidad. Y Dios nos dejó, Jesús nos dejó a Pablo para que predicara a los gentiles, para que
hablar a todos los gentiles. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, o sea, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, éramos malos cuando estábamos en el mundo, hacíamos lo incorrecto. Ahora Dios nos ha reconciliado, porque esta salvación nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. A cada uno nos ha alcanzado, pero para eso debemos de hacer su voluntad también. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si Él entregó su vida por todos allí en la cruz, dice, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Que debemos de presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Santos y sin mancha. Y ¿cuántos toman el Evangelio a la ligera para hacer lo que quieren y no hacen la voluntad de Dios? Dios no está diciendo, hagan esto, no lo otro, no les conviene. Pero muchas veces la gente se va por el camino fácil. Muchas veces ceden a muchas cosas y no hacen lo que Dios manda, lo que Dios nos enseña, que nos quiere en santidad, porque Dios es santo. Él es sin mancha y nos quiere igual a nosotros, que seamos personas santas, personas sanas, limpias de mente, de corazón. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios nos guíe cada día para que caminemos este caminar con fe, con paciencia, con esperanza, con gozo. Y si hay cosas malas aún en nosotros, si hay cosas que no son agradables ante Dios, que cada día nos dejemos moldear por su palabra. Cada día nos dejemos moldear por Él. Usted puede decir, quizás algunos pueden decir, pucha, yo no soy perfecto, entonces no soy apto. No soy perfecto, tengo cosas aún. Durante su vida, Dios lo va a ir moldeando. Durante su vida, Dios lo va a ir cambiando. Durante su vida, Dios va a ir sacando aquello que no le conviene. Quizás algunas cosas vayan a doler, pero Dios lo va a hacer, los va a moldear de una u otra manera. Así como los padres moldean a sus hijos. Así como los padres guían a sus hijos. Nuestro Padre también nos moldea. Nuestro Padre nos enseña, pero quiere que seamos obedientes. Si somos desobedientes, nos vamos y no deseamos ser moldeados, no vamos a alcanzar la salvación. No se sienta triste si, la hermana va a decir, está diciendo que debemos ser santos, debemos ser perfectos, y yo no me siento para nada perfecto, no me siento para nada santo. Pero mientras estemos con vida, tenemos tiempo para recapacitar. Tenemos tiempo para que Dios nos limpie. Aún es tiempo, hasta el último día que llegue Jesús, aún es tiempo para que muchas almas lleguen y sean moldeadas para Cristo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, él se gozaba. A pesar de que estaba encarcelado, podía enviar carta a las iglesias, dándole ánimo, agradeciendo a Dios por aquellos hermanos que se reunían para alabar a Dios, agradeciendo a Dios y por todo por el amor que había en la iglesia, fortaleciéndolo, renovándolo, dándole palabras de ánimo,
sigan adelante, sigan perseverando, sigan adorando a Dios. En vez de otra persona, cualquier persona había dicho, pucha, estoy encarcelado, pero ¿por qué? O sea, casi siempre nosotros nos quejamos. Viene algo en nuestras vidas y en vez de decir, gracias Señor, porque usted me está probando, decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y, ¿verdad? Y no debemos de quejarnos porque cuando algo nos está pasando y estamos en estos caminos, es porque Dios nos está probando. Porque Él dice que nos va a probar como el oro de crisol. Y una joya, para llegar a ser joya, tiene que ser acrisolado. Un diamante, para ser como debe de ser, tiene que ser, pasar por el fuego, tiene que ser acrisolado. Y a veces pasar por el crisol duele. Duele, pero Dios así nos va purificando, nos va guiando, nos va enseñando. Pablo no se quejaba de estar encarcelado, sino que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Él estaba ahí, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuánto padeció Cristo por nosotros? ¿Cuánto padeció Él? Ya viene Semana Santa y vienen las películas, diferentes películas, ¿verdad? Y ahí muestran solamente parte de su padecimiento, donde lo azotan, le escupen el rostro, siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo el creador de nuestra vida, pero le escupen, lo azotan. ¿Cuántas cosas hacen con Él? ¿Cuánto padeció Él? O sea, Pablo decía, yo me gozo que estoy padeciendo algo por vosotros, estoy padeciendo. Es muy poco lo que estoy padeciendo en comparación a todo lo que padeció Cristo. De la cual dice, fui hecho ministro de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él es ministro de Dios, se presenta como ministro esta carta a los Colosenses. Ministro de Dios, embajador de su palabra, no es cualquier persona, no es cualquier palabrero que ande diciendo esto o lo otro, sino que es un ministro de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. El Evangelio llegó a nosotros, la salvación llegó a nosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Se le entrega la palabra de Dios a todo hombre, toda la sabiduría que Dios ha dejado para presentarse perfecto en Cristo Jesús, para que cada hombre se presente perfecto ante Cristo algún día, ¿verdad? Nadie va a poder decir, yo no conozco a Dios, yo nunca oí de Dios. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, a pesar de estar en la cárcel, él seguía trabajando, él seguía enviando ánimos a las iglesias. Muchas veces vemos que se manda a abrir una iglesia y listo, nada más, o sea, arréglesela como puedan. Pero aquí Pablo siempre estaba preocupado de cada iglesia, enviando la fortaleza, enviándole cartas para que no se sintieran desanimados y para que guiaran bien cada iglesia como correspondía según la palabra de Dios.
La oración que Pablo le da a los colosenses, que ya la leímos, decía que tuvieran pleno conocimiento de la voluntad de Dios, junto con sabiduría e inteligencia espiritual, que sus vidas produjeran toda clase de buenos frutos, agradando a Dios. ¿Cómo debemos de orar por otros cristianos? ¿Cómo debemos de orar por otros creyentes? Dando gracias a Dios por la fe y por su vida cambiada. Debemos de dar siempre gracias a Dios por la fe de cada persona y por cada vida cambiada. Pedirle a Dios que los ayude a conocer su voluntad y que les conceda sabiduría espiritual, comprensión, que nos ayude a vivir para agradarlo y honrarlo, que les dé mayor conocimiento de Dios mismo, que aprendan a conocer a Dios, que Dios los fortalezca para que tengan constancia y paciencia, que los llene de alegría y agradecimiento. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Seamos cada uno embajadores de su palabra, que nadie venga con falsas teorías, falsas enseñanzas a nuestras vidas, porque el motivo de esta carta a los colosenses era porque la iglesia en Colosas estaba corriendo este peligro de estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es por eso que Pablo le envía esta carta, para que se afirmen en los caminos de Dios, para que crean a la palabra de Dios y no en lo que dice cualquier secta, no en lo que le podían decir estos grandes filósofos que se consideraban dueños de toda sabiduría, pero no era la sabiduría de Dios. Como hoy día hay mucha gente que cree que por tener más estudios que muchos, porque tienen gran preparación universitaria, muchas veces, digo no todos, porque hay grandes personas también, médicos, abogados, ingenieros, de todos, que para cada cosa se encomiendan a Dios. Para hacer una operación se encomiendan a Dios. Para llevar un caso se encomiendan a Dios. Para hacerlo todo se encomiendan a Dios. Pero hay otros que su sabiduría la consideran más alta, más grande. Que Dios los ayude a darse cuenta que sin Dios no somos nada. Podemos tenerlo todo acá en la tierra, podemos tenerlo todo lo que Dios nos bendiga, podemos tener una profesión, podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, no somos nada. Estamos vacíos, estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Si no tenemos a Dios, no hay nada en nuestras vidas. Que Dios nos ayude cada día, no solamente a leer, sino a comprender lo que Dios nos enseña. Hasta aquí siento decir su palabra. En realidad, mis hermanos, escribo y después se me enreda la hoja, se me confunde la hoja. Bueno, que Dios nos ayude y espero que su palabra haya quedado clara en sus vidas. ¿Cuál fue el motivo de esta carta a los colosenses? El motivo era la secta que estaban confundiendo allí en Colosas. Y Pablo le dice, yo soy embajador, yo soy apóstol por Dios, no por mi cuenta, ni por mi beneficio, y las cosas en Dios son así, así, así. Es decir, puso los puntos sobre la I. Si usted puede leer nuevamente la palabra en su casa, analizarla, y va a llegar a esa conclusión también. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y lo otro que le iba a decir, y que le dije también, es cuando la persona verdaderamente tiene un encuentro con Dios, nada ni nadie lo puede apartar de ahí. Les aseguro que nada ni nadie lo puede apartar de ahí.
Muchos creen en Dios, dicen yo creo, pero no han tenido ese encuentro. No lo han tenido. Si aquí hay entre ustedes que han tenido ese encuentro con Dios, saben de qué le estoy hablando. Pablo tuvo ese encuentro con Dios, como muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro con Dios. El que tiene el encuentro con Dios no se atreve a hacer lo malo, no se atreve a pecar, no se atreve a negar a Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Pablo sabía muy bien en quién había creído. Y yo les digo a mis hermanos, que si ustedes no han tenido ese encuentro con Dios, que le clamen y le pidan a Dios tener ese encuentro. Y cuando tengan ese encuentro, qué maravilloso es. Qué maravilloso es. Se dejarán de dudar. Los problemas, las dificultades serán livianas. Y sabemos que hemos creído en Dios, los que hemos tenido ese encuentro, sabemos hacia dónde vamos, a quién veremos un día. Y yo le pido en esta hora que si usted anhela tener ese encuentro con Dios, si usted quiere ese encuentro con Dios, clame, pídale a Dios, y si quiere en esta misma hora, en este momento, puede pasar aquí adelante y pedirle a Dios: Señor, yo quiero tener ese encuentro con usted, así como lo tuvo Pablo, así como lo han tenido muchos. Yo quiero tener ese encuentro con usted, porque los que tienen ese encuentro son personas firmes y leales. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Si alguien quiere tener ese encuentro, pasa adelante. No piense, ay, me van a mirar, ay, ¿qué me está mirando? No, es su relación con Dios. Usted no tiene nada que ver con el que está sentado al lado derecho, izquierdo, atrás, adelante. No tiene nada que ver, porque cuando partamos de este mundo, usted va a partir solito a la presencia de Dios. Es lo mismo que algunos tienen como vergüenza de alabar a Dios o hablarle a otros de la palabra de Dios. Si nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar un día de nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y si quiere tener ese encuentro con Dios, pase aquí adelante, doble su rodilla y pídale a Dios. Pastor.